Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más épicas del mundo antiguo, el ascenso y, sobre todo, la caída del Imperio de Cartago en la península ibérica. Una historia de ambición, de recursos y de una guerra que, la verdad, cambió el curso de la historia para siempre. Y todo arranca con una pregunta que es clave. ¿Cómo es posible que la necesidad de conseguir metales y de amasar una fortuna acabase encendiendo la mecha de un conflicto, un conflicto a escala mundial entre las dos superpotencias del momento? Pues vamos a verlo. Para situarnos, el escenario de toda esta historia es la península ibérica, lo que más tarde se conocería como Hispania. Y como se ve aquí, no era para nada una tierra aislada, era un auténtico punto de encuentro para fenicios, griegos, pueblos íberos, un cruce de caminos estratégico que todo el mundo codiciaba por su increíble riqueza en metales, un verdadero tesoro en mitad del Mediterráneo. Pero claro, que nadie piense que los cartagineses llegaron aquí y se encontraron esto vacío. Para nada. Antes de que su imperio echara raíces, la península ya era un imán para muchísimos otros pueblos. A ver, ya desde el primer milenio antes de Cristo, pueblos como los fenicios, los griegos y por supuesto los cartagineses ya habían montado sus colonias en la costa. Y todos, absolutamente todos, venían atraídos por lo mismo. Una ubicación perfecta para el comercio y un acceso que no tenía precio a los recursos minerales. Iberia era sin duda el gran premio gordo de la época. Y esto nos lleva a la motivación real de Cartago. Su interés en la península no fue casualidad. Era, más bien, una cuestión de pura supervivencia y de resurgir de sus cenizas. Hay que ponerse en su piel. Cartago, que era la gran potencia naval, acaba de sufrir una derrota humillante y, sobre todo, carísima contra su gran rival, Roma. Para recuperarse necesitaban urgentemente una nueva base económica y militar desde la que volver a empezar. Y todas las miradas, claro, se giraron hacia España. Y es que es fundamental entender esto. Las guerras púnicas no fueron una simple pelea. Eran una lucha a muerte entre los dos gigantes del Mediterráneo por el control absoluto. Y lo que pasó en Hispania fue ni más ni menos que el acto central de esta gran obra. Así que, con la necesidad apretando, Cartago no se anduvo con chiquitas. No se limitaron a comerciar, se lanzaron a la conquista, decididos a levantar un nuevo imperio desde cero en suelo ibérico. Ojo, que esto no fue algo improvisado, fue un auténtico proyecto familiar liderado por la increíble dinastía de los Barca. Primero Amílcar, luego su yerno, Asdrúbal, y finalmente su hijo, el legendario Aníbal, que fue quien llevó la ambición de la familia a su punto más álgido. Y esto es una prueba increíble de su éxito. No solo conquistaron, sino que construyeron. Fundaron una capital totalmente nueva, Cartago Nova, la que hoy conocemos como Cartagena. Una ciudad magnífica que se convirtió en el corazón de todo su nuevo poder, tanto militar como económico. Pero lo que es realmente alucinante y se ve muy bien en este mapa es la velocidad de su expansión. En menos de 50 años pasaron de tener unas pocas colonias en la costa a controlar un trozo enorme del sur y el este de la península. Esto no solo les dio acceso a las minas de plata, que eran cruciales para pagar a sus ejércitos, sino también a miles de mercenarios íberos que estaban considerados de los mejores soldados de su tiempo. O sea, construyeron un imperio en toda regla y lo hicieron a una velocidad de vértigo. Y todo ese poder, toda esa riqueza acumulada en Hispania, estaba destinada a un único propósito: la venganza contra Roma. Y el hombre que iba a llevarla a cabo era, por supuesto, Aníbal. Aníbal Barca. Su nombre todavía resuena hoy, ¿verdad? Se crió literalmente para odiar a Roma y está considerado uno de los mayores genios militares de toda la historia. No era solo un estratega brillante, sino también un líder carismático que inspiraba una lealtad brutal. Y usó su base en Hispania para crear un ejército y preparar el golpe más atrevido que nadie había imaginado contra la República Romana. Y que nadie piense que esto es una exageración, ¿eh? Su plan era sencillamente impensable. En lugar de atacar por mar, que era lo lógico, decidió llevar a un ejército gigantesco por tierra, cruzando los Pirineos y luego los Alpes para atacar a Roma en su propia casa. Una auténtica locura. Y por si fuera poco, su ejército incluía un arma secreta. El equivalente a los tanques de hoy en día. 38, para ser exactos. 38 elefantes de guerra traídos desde África para sembrar el pánico absoluto entre las legiones romanas. Pero claro, una cosa es el plan sobre el papel y otra muy diferente es la cruda realidad. La marcha a través de los Alpes fue una auténtica pesadilla. Frío, hambre, ataques de tribus locales, una prueba terrible que demostró la increíble determinación de Aníbal y de sus hombres. Bueno, ¿y cuál fue la chispa que encendió la guerra? Oficialmente había un acuerdo, el Tratado del Ebro. Roma controlaría el norte del río y Cartago el sur. Pero había un problema, un gran problema.
la ciudad de Sagunto. Era aliada de Roma, pero estaba al sur del Ebro. Era un punto de fricción que, tarde o temprano, iba a estallar. Y Aníbal, claro, fue y prendió la mecha. Atacó y conquistó Sagunto, desafiando a Roma directamente a la cara. Fue la excusa perfecta que Roma estaba esperando. La Segunda Guerra Púnica había comenzado. El imperio cartaginés en Hispania había cumplido su objetivo, lanzar la guerra total contra Roma. La campaña de Aníbal en Italia fue legendaria, de verdad, llena de victorias brillantes que casi ponen de rodillas a Roma. Pero aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Mientras él se cubría de gloria lejos de casa, el imperio que había construido en Hispania, su base de poder, se quedó peligrosamente vulnerable. La clave de todo esto es que a pesar de su genio militar, la estrategia global de Aníbal falló. Roma, que demostró una tenacidad increíble, contraatacó directamente en Hispania. Le cortaron las líneas de suministro, le dejaron sin refuerzos y al final expulsaron a los cartagineses para siempre. El sueño imperial que habían construido en Iberia se hizo humo. Y las consecuencias de esta guerra fueron inmensas. Para empezar, se acabó la competición entre potencias en la península. Fue además el principio del fin para Cartago. Y, lo más importante, dejó la puerta abierta de par en par para que Roma tomara el control total, dando inicio a casi 700 años de dominio romano en Hispania. Y terminamos con una pregunta que da que pensar. Si Aníbal hubiera ganado, si Cartago y no Roma hubiera sido la dueña del Mediterráneo, ¿cómo sería el mundo hoy? ¿Qué idioma hablaríamos? ¿Nuestras leyes, nuestras sociedades, en qué se basarían? Es un buen recordatorio de cómo los acontecimientos en un rincón de la antigua Iberia acabaron dando forma al futuro de todos.